El doctor Cuánto va al planeta plano. Bienvenidos a Planeta Plano. Un mundo de solo 2 dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás. A la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Dottie y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? Hola, circulito. El miedo a lo desconocido, o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por E. ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? Ah, tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Direcciones. No. Sí, es que... no hay. ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea.
¿A qué es curioso? Lo que más tememos es lo que más nos emociona. Una de las ideas aún más difíciles de aceptar, a pesar de que la física cuántica lleva ya tiempo por estos mundos, es la posibilidad o la noción de que el futuro puede tener un efecto causativo en el presente. Creemos que el pasado puede tener un efecto causativo en el presente. Sujeto una pelota, la suelto, cae. Causa efecto cuando llega al suelo. Pero, ¿puede que el suelo sea la causa de que haya soltado la pelota? Solo en la experiencia consciente nos parece que avanzamos en el tiempo. En la teoría cuántica se puede retroceder en el tiempo, y hay indicios de que los procesos del cerebro relacionados con la conciencia se proyectan al revés en el tiempo. A finales de los 70, por ejemplo, un neurofisiólogo de la Universidad de California de San Francisco llamado Ben Libet realizó unos experimentos muy conocidos. Libet examinó a pacientes que se sometían a una neurocirugía cerebral con el cerebro al descubierto y sin perder la conciencia. Les dio anestesia local con el objetivo de dormir la zona del cráneo y del cuero cabelludo y poder acceder al cerebro mientras estaban conscientes y podían conversar. E hizo dos cosas. Por un lado, les estimulaba el meñique, miraba la parte de la corteza sensorial del lado opuesto que estaba relacionada con eso, registraba eléctricamente la actividad y preguntaba al paciente cuándo notaba el estímulo en el meñique. Por otro lado, también les estimulaba esa zona concreta de la corteza. Lo normal es pensar que si estimulas el meñique, se necesita un periodo concreto de tiempo para llegar al lado opuesto de la corteza, de forma que el paciente notifica el estímulo una fracción de segundo después de que se haya realizado. Y si estimulas el cerebro directamente, piensas que el paciente reacciona al instante. Pues comprobó que era al revés. Cuando estimulaba el meñique, el paciente lo notaba al instante. Y cuando estimulaba directamente la corteza, había un intervalo. Tras revisar todos los datos y repetir el experimento una y otra vez, Libet llegó a la conclusión de que el cerebro proyectaba información hacia atrás en el tiempo. En efecto, se necesitaba un tiempo concreto para llegar a la corteza sensorial, pero el cerebro proyectaba información hacia atrás. El estímulo se notaba justo en el momento en el que se producía el pellizco. Algunos estudios han demostrado que cuando la gente empieza a mover una mano o a decir algo, hay actividad en el cerebro, en determinadas células nerviosas del cerebro, incluso antes de que la persona sea consciente de lo que quiere hacer. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta.
El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Casi nadie afecta a la realidad de una forma sistemática e importante, porque pocos se consideran capaces de hacerlo. La forma como observamos el mundo que nos rodea es lo que vuelve a nosotros. Y el motivo por el que mi vida, por ejemplo, no es dichosa, alegre y plena, es porque mi enfoque tampoco es nada de eso. Mire, si somos víctimas, deberíamos preguntarnos, ¿tengo mentalidad de víctima? Si no hago más que sufrir desgracias, accidentes y tragedias, quizás sea porque tengo una mentalidad acostumbrada a aceptar que la vida es así. Y eso es lo que ocurre. ¿Por qué no puedo disfrutar de esas cosas? Sobre todo porque me falta enfoque. Una persona normal puede mantener la atención entre 6 y 10 segundos por minuto como máximo. Si uno quiere enfocar la intención, tiene que tener una mente resolutiva. Por eso algunas enseñanzas ocultistas antiguas enseñan a la gente a concentrarse en una llama, en la llama de una cerilla, de hecho. Así aprendes a fijarte en un canal muy estrecho. Y la densidad energética es mucho mayor. La mente está estructurada en capas y el universo también está estructurado en capas, de lo superficial a lo profundo. Si utilizamos la mente a un nivel muy superficial, al nivel del pensamiento corriente, tenemos un poder muy limitado. Apenas podemos mover una mota de polvo por una mesa sin usar las manos. Fíjense en lo débil que puede ser la conciencia. Pero en el nivel más profundo de la conciencia crea universos. Pero siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Cuando deseamos que la gente pueda curar con solo tocar, que pueda resucitar a los muertos y que haga aparecer pan en nuestra mano, siempre nos preguntamos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero nunca podemos formular una pregunta cuya respuesta no conocemos ya. Y la respuesta es porque no nos creemos capaces de hacerlo. Y eso afecta a las adicciones personales que nos definen. Nunca hemos tenido tiempo suficiente para preocuparnos por alguien más. Solo tenemos tiempo para nuestras necesidades adictivas emocionales. ¿Por qué estamos aquí? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? ¿Han pensado alguna vez en la composición de los pensamientos? ¿Hay una sustancia de pensamiento? Esto es un sueño que sueño yo. Y como en un sueño, sueñas que aparecen distintos personajes que pueden acercarse a ti, hablar contigo, conocerte. También puedes acceder a otro nivel del sueño en el que te conviertes en cada uno de los personajes con los que sueñas. Ir hacia atrás y hacia adelante. Las ecuaciones fundamentales El tiempo es relativo. no hacen distinciones. Hacia atrás en el tiempo. Hacia atrás. El tiempo no era absoluto. La simetría de inversión temporal. Claro que podemos ir hacia atrás y hacia adelante. ¿Existen todas las realidades del campo cuántico simultáneamente? La experiencia real. Hay mundos distintos en los que vivimos. Está el mundo macroscópico que vemos. Luego está el mundo de nuestras células, el mundo de nuestros átomos, el mundo de nuestros núcleos. Todos ellos son mundos completamente distintos.
Tienen su lenguaje, sus matemáticas. No solo son pequeños, son totalmente distintos entre ellos, pero se complementan, porque yo soy mis átomos. Pero también soy mis células. También soy mi fisiología macroscópica. Todo es verdad. Lo que pasa es que la verdad tiene distintos niveles. El nivel más profundo de la verdad descubierto por la ciencia y la filosofía es la verdad fundamental de la unidad. En el nivel subnuclear más profundo de nuestra realidad, usted y yo somos, en el sentido literal, uno. Todo esto condujo poco a poco a ciertas nociones, entre ellas que había una conexión invisible entre todas las cosas. Los físicos le pusieron un nombre, lo llamaron entrelazamiento. Cuando nos comunicamos telepáticamente, estamos entrelazados todo el tiempo. Esas experiencias son sorprendentes. En el sentido más literal, una persona puede leer los pensamientos de otras y están entrelazadas, y esas cosas pasan. Se realizan experimentos de visión a distancia. E incluso se están haciendo experimentos en los que usted ve destellos de luz. Su potencial cerebral capta el patrón de los destellos, lo que se conoce como potencial evocado, que puede medirse con un electroencefalógrafo conectado al cerebro. Y yo estoy sentado allí sin destellos. No le veo a usted. Y aún así, con mi potencial cerebral, porque estoy relacionado con usted en términos de intención, intento comunicarme directamente con sus experiencias, y esa intención produce en mí, me da la capacidad de tener a la vez en mi cerebro un potencial cerebral parecido. El primero en hacerlo fue Jacobo Grinberg en la Universidad de México, y ahora lo está repitiendo Peter Fenwick en Londres. El día debería ser el amanecer. Debería ser el comienzo de los grandes pensamientos. Me despierto por la mañana y conscientemente creo el día como quiero que sea. A veces, como mi mente examina todos los acontecimientos que necesito que se produzcan, me cuesta algo de tiempo llegar al punto en el que realmente empiezo a crearme el día. Pero el caso es que cuando creo el día, y de la nada, surgen pequeños hechos que resultan inexplicables. Yo sé que son el proceso o el resultado de mi creación. Y cuanto más lo hago, más crece en mi cerebro la red neuronal que me permite aceptar que eso es posible. Lo que me da el poder y el estímulo para volver a hacerlo al día siguiente. Todos creamos nuestras propias realidades y lo hacemos porque somos el observador. Cada uno de nosotros somos el observador de nuestra realidad y cada conciencia individual crea nuestra realidad individual de una forma increíble. Mi hijo Evan, el físico, dice que es una cosa aditiva. Es decir, si yo me agarro a una realidad y otra persona se agarra a otra realidad. Mire, esta tarde se juega la Super Bowl y la realidad a la que se agarran los Eagles es distinta a la de los Patriots. Y solo una de las dos realidades será la realidad real. Tenemos pues adición, suma y patrones de interferencia. Si hacemos comprensible para los profanos la física cuántica y el hecho de que nuestra forma de observar tiene un efecto directo en el mundo, creo que si lo hacemos comprensible, la gente puede ponerse a practicar la habilidad de la observación. El mundo subatómico reacciona cuando lo observamos, pero el máximo tiempo de atención que puede mantener una persona normal por minuto es de 6 a 10 segundos, lo que no deja mucho margen para estar concentrados. ¿Cómo puede el mundo reaccionar ante alguien que no tiene ni siquiera la capacidad de fijarse en algo y concentrarse? Quizás solo somos malos observadores. Quizás no llegamos a dominar la habilidad de la observación. Y quizás es una habilidad. Quizás somos tan adictos al mundo externo, tan adictos al estímulo y a la reacción al mundo externo, que el cerebro empieza a funcionar a partir de la reacción en lugar de a partir de la creación. Si se nos proporcionara el conocimiento adecuado, el entendimiento adecuado y las instrucciones oportunas, deberíamos empezar a ver que nuestra vida recibe una retroalimentación perceptible. Si uno hace el esfuerzo de sentarse y diseñar una nueva vida y lo convierte en lo más importante, si dedica tiempo diariamente a alimentar eso, igual que un jardinero riega una semilla, producirá un fruto. Está la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es algo muy difícil de describir. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde viene? La gente ha intentado explicar la conciencia, interpretar qué es exactamente.
¿Qué significa para nosotros como seres humanos? ¿Por qué tenemos conciencia incluso? Una forma sencilla de definirla es decir que está relacionada con el hecho de ser conscientes de uno mismo. Así es como nosotros, como seres humanos, tenemos conciencia de nosotros mismos y al mirarnos al espejo reconocemos que nos vemos a nosotros y no a otra persona o algún animal. ¿Creen ustedes que la ciencia lo entenderá mejor? Tiene que manejar una patata caliente llamada conciencia, impregnada de mucho culto, mucho vudú ancestral y mucha religión. Se ha dejado a la conciencia al margen de las ecuaciones de la física en general y también de la física cuántica por una razón muy sencilla. Es más fácil hacer las cosas así. Si experimentamos una cosa que puede provocar algo con una carga emocional muy fuerte en nosotros, nos desconectamos todavía más de la realidad. Cuando soñamos, en el cerebro se produce una especie de tormenta eléctrica, con descargas que van hasta el suelo de nuestro ser a través de los cielos sinápticos. Eso crea una cascada química en el cuerpo que lo prepara para conquistas, logros, para una experiencia emocionalmente impactante. Pero no hay logro. No hay experiencia impactante si antes no ha habido holograma, ni ha habido sustancias químicas que nos hayan hecho, que nos hayan transformado para dejar de ser unas entidades temerosas y convertirnos en entidades intrépidas tras un sueño. El lóbulo frontal es un logro supremo del ser humano. El lóbulo frontal. Este lóbulo frontal nos proporciona la característica de cambiar nuestra mente. El funcionamiento del sistema nervioso y la forma concreta como pone en práctica los efectos cuánticos, una forma muy clara, muy concreta, en absoluto general, difusa o imprecisa, sin duda abre la puerta a la libre voluntad como una posibilidad que no incumple los principios científicos modernos y que, hasta cierto punto, es consecuente con la impresión subjetiva de la gente de que sí tenemos libre voluntad. Lo que nos distingue de las otras especies es lo que ocupa el lóbulo frontal en proporción al resto del cerebro. El lóbulo frontal es el área del cerebro responsable de la intención firme, de la toma de decisiones, de regular el comportamiento, de la inspiración. Es la sede de lo que nos hace recabar información del entorno, procesarla y almacenarla en el cerebro para luego tomar decisiones o escoger de forma distinta a como lo hemos hecho en el pasado. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Si la observación puede considerarse un cálculo cuántico, el cálculo cuántico produce memoria. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Es ese reflejo en el espejo de la memoria lo que nos da la sensación de yo, de quién soy. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales.
La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Si practicamos, el ensayo mental y nuestra capacidad mental de hacerlo provocarán que algunos circuitos cerebrales crezcan como resultado del esfuerzo. En otras palabras, será más fácil hacerlo. Si aceptamos eso, al día siguiente podremos hacerlo con más seguridad y aprobación. El proceso en sí mismo no difiere de la plegaria. Ningún texto religioso afirma que el pensamiento no importa. Ningún texto religioso afirma que Dios no debe atender tu plegaria y tu intención. La física cuántica y el observador pretenden explicar cómo ocurre eso. De todos modos, si podemos convertir el pensamiento en algo más real que cualquier cosa, es porque tenemos el cerebro diseñado para hacerlo. El lóbulo frontal, este espacio enorme, es el altar en el que colocamos un pensamiento. Es lo que nos da permiso para conservar ese pensamiento durante un periodo de tiempo y lo que disminuye el volumen de estímulos externos. Perdemos la noción del tiempo y del espacio. Ese es el momento en el que nos adentramos en el terreno cuántico. Ese es el momento en el que convertimos el pensamiento en algo más real que cualquier otra cosa. Somos seres humanos física y químicamente emocionales. No es nada malo. Solo se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días, sin ir a ningún sitio en términos de cambiar o evolucionar en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que hemos vivido plenamente todos los días si solo experimentamos las mismas emociones a las que tenemos adicción diaria? Lo que en realidad decimos es, tengo que confirmar quién soy y cuál es mi personalidad. Tengo que hacer esto, tengo que ir allí, tengo que ser así. Un maestro es alguien completamente distinto. Es alguien que ve el día como una oportunidad en el tiempo de crear avenidas de realidad y emociones venideras, de realidades venideras, que convierte el día en una fertilización de infinitos mañanas. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una mini fábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula, literalmente, como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor. Se pega a él, lo mueve
como si llamara el timbre de una puerta, manda una señal a la célula. ¡A divertirse! Las experiencias influyen en lo que sabemos. No hay un análisis completamente objetivo de nada, porque el análisis que hacemos de todas las cosas está relacionado con nuestras experiencias o emociones previas. Todo tiene un peso emocional. Hemos pasado de que las emociones fuesen cosas espirituales, inmateriales, a que fueran cosas, ni siquiera cosas. A que fueran moléculas de verdad con pesos moleculares y péptidos con secuencias y estructuras. En la actualidad la ciencia sabe que el hipotálamo fabrica neuropéptidos y que esos neuropéptidos son potentes sustancias químicas. Les voy a contar la historia del péptido y la célula. El péptido encuentra los receptores, se pega a ellos y ahí se queda. También puede soltarse, volver a pegarse. Mientras está ahí, transforma la célula. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras, desencadena un torrente de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Sin duda, todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. La célula sabe dónde está, la célula sabe qué proteínas fabrica, la célula sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de dividirse. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Las células le gritan al cerebro ¡Tengo hambre! que hoy no nos ha llegado la dosis. Se empezarán a mandar impresiones al cerebro y este empezará a formular imágenes. Se oirán como voces en la cabeza. Piense en un motivo por el que estar deprimido. Piense en un motivo por el que estar confundido. Piense en un motivo por el que sufrir. Y el cuerpo empezará a decirle al cerebro que no le llegan las dosis químicas necesarias, que sus necesidades químicas no se cubren. Entonces el cerebro se activará y buscará una situación del pasado y transmitirá imágenes al lóbulo frontal. ¡Sí! ¡Nos hemos apropiado de una bandeja entera de comida! Mi definición de adicción es muy sencilla. Es algo que no puedes parar. Nosotros nos provocamos situaciones que cumplen los antojos bioquímicos de las células de nuestro cuerpo y que satisfacen nuestras necesidades bioquímicas. Siempre me pasa a mí, siempre. ¿Por qué? Mi definición en realidad viene a decir que si no puedes controlar tu estado emocional, es que eres adicto a él. La gente a la que queremos de verdad es gente que desea compartir nuestras necesidades emocionales, nuestros sentimientos, sean los que sean. Da igual que sean sexuales, que sean deseos de sentirse víctima. Pobre de mí, pobre de ti, de tener poder, de necesitar que nos controlen, de sentir que lo controlamos. Han cogido animales de laboratorio y les han conectado electrodos a algunas partes del cerebro que producen neuropéptidos. Los neuropéptidos son sustancias químicas tan potentes que al enseñar al animal de laboratorio a que apriete una tecla para conseguir esa liberación química, esa liberación de neuropéptidos, el animal escoge esa liberación de neuropéptidos por delante del hambre, del sexo, de la sed, del sueño. Y de hecho, el animal sufre agotamiento físico y colapso antes de ocuparse físicamente de él mismo. Eso es lo que el estrés provoca en el cuerpo. Nos hacemos tan adictos al estrés en nuestra vida que no podemos dejar el trabajo, a pesar de que no lo necesitemos. No podemos abandonar una relación porque no la necesitamos. No podemos escoger porque los estímulos y reacciones producen una química que nubla nuestro poder de decisión. Y nos volvemos como el perro, que no puede decidir porque tiene el lóbulo frontal más pequeño. La mente crea nuestro cuerpo, literalmente. Pero todo empieza en la célula. ¿Y quién da la orden a las células? Las órdenes provienen de la red neuronal del cerebro, que se basa en
las experiencias y la información que hemos registrado. Para la vida usamos una determinada caja de soluciones que provoca que la química entre en acción. En consecuencia, para que podamos cambiar la química, tenemos que transformar la red neuronal. Eso significa que tenemos que cambiar nuestra identidad, que tenemos que cambiar de actitud o cambiar la manera como interactuamos con el entorno. Y si seguimos siendo la misma persona y seguimos experimentando las mismas actitudes, no hacemos más que reforzarnos a nosotros mismos como identidad. Las personas que se adentran en el camino de la iluminación serán absolutamente impecables en todo lo que hagan. ¿Será por el miedo a la condenación? No. ¿O por el miedo al castigo de Dios? ¿O porque he pecado y no se me ha perdonado? No, no, no. Eso no son más que excusas que nos alejan del verdadero problema. La persona iluminada verá cada acción como una reacción a la que debe enfrentarse. Y si uno es sensato, no hará cosas que provocarán que tenga que enfrentarse a ellas, resolverlas y sopesarlas luego en el alma. Ese es el verdadero criterio. El conocimiento permite que el cerebro empiece a conectarse y comenzaremos a ver lo que siempre ha existido. Como vivimos en programas rutinarios, automáticos, no somos capaces de ver porque solo utilizamos la mente para lo conocido. Adquirir conocimiento significa aprender cosas nuevas, y aprender cosas nuevas significa que recopilamos información y que creamos un sistema de circuitos para empezar a desarrollar la capacidad de comenzar a ver cosas por vez primera. Hay un gran potencial para cambiar el tipo de comportamientos y las pautas en las que hemos caído. De hecho, si me ha escuchado y recuerda algo de lo que he dicho, su fisiología ya ha cambiado. Ya no es la misma. Eso es algo que Eric Kandel, el reciente ganador del Nobel de Medicina y Ciencia, dijo con elocuencia en una charla. Dijo, en esencia, que la memoria se ha codificado, que la estructura genética de la persona ha cambiado y que mientras que antes nos referíamos al sistema nervioso como algo muy rígido y que apenas podíamos cambiar, ahora sabemos que en muchos niveles no es así. Lo cierto es que en el sistema nervioso hay muchísima plasticidad, lo que significa que hay mucha capacidad de cambiarlo. Si miramos la estructura del cerebro humano en detalle, vemos que en realidad está diseñado expresamente. Está creado con sumo cuidado para experimentar el campo unificado, para experimentar la unidad de la vida. Todos estamos conectados. Creo que lo más importante es que estamos todos conectados mediante un campo energético. Nadamos en un mar de luz, básicamente, y ese mar es el campo magnético de energía punto cero. Lo que yo digo es que, en primer lugar, hay que olvidar el concepto de separación, porque ese es el problema más grave del mundo. Hay que coger la idea de un universo entrelazado y aplicarla a la experiencia humana, porque la experiencia humana también forma parte del universo. Entonces uno dice, bien, demos por hecho que la experiencia está entrelazada, pero ¿cómo se manifiesta? Y empezamos a analizar las formas como podría manifestarse. Si nuestra mente está conectada a otra, lo llamamos telepatía. Si está conectada con algún objeto lejano, lo llamamos clarividencia. Si hay alguna conexión que trasciende el tiempo, lo llamamos precognición. Si hay alguna conexión en la que mi intención se refleja de alguna forma en el mundo exterior, lo llamamos psicocinética, curación a distancia o algo por el estilo. Podemos analizar una lista de quizá 12 tipos de experiencias psíquicas a las que se ha bautizado a lo largo de los años, como la telepatía. Pero eso no es más que la punta del iceberg. La gente pregunta, ¿por qué te interesa tanto la escala de Planck, lo más diminuto en términos de espiritualidad? Porque obviamente la espiritualidad está por ahí, por todas partes. Y la respuesta a la pregunta es, sí, la escala de Planck es lo más diminuto, pero también está por todas partes. Vayas a donde vayas, ahí estará. Y como es holográfica, repite una escala distinta, como los fractales, por todo el universo. Yo diría que lo que la física cuántica ha sido para el siglo XX, lo será para el XXI la nueva unión entre ciencia y espiritualidad, sea la que sea. El futuro lo creamos todos. Todos creamos lo que hay a nuestro alrededor. Nadie es inocente a este respecto. Si algo del mundo no nos gusta, no podemos volver la espalda y ya está, porque somos co-creadores de una manera u otra. Y
Tenemos que hacer las cosas adecuadas para intentar crear un futuro bueno para todos. El acontecimiento real se desarrolla escogido por la conciencia entre varios acontecimientos posibles. Y por primera vez, la ciencia topa con la libre voluntad. La conciencia es libre porque no hay ninguna descripción matemática del sujeto. Solo se puede describir matemáticamente a los objetos, y solo en la medida de que son posibilidades. La pregunta sigue siendo fundamental. ¿Quién escoge?